y que, que Dios nos dirija en esta noche, en nuestra primera lección que vamos a tener, ¿verdad? Igual juntos vamos a descubrir lo que la Biblia nos dice sobre el tema. Oremos primero y que Dios nos dirija. Oremos. Padre de toda gloria, Señor, queremos darte las gracias en esta noche por darnos la bendición y la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias por el grupo de hermanos, de amigos, Señor, que hoy quieren conectarse y están aquí, Señor, en esta reunión para aprender un poco más de este tema, Señor, que es tan rutinario y también tan cotidiano, Señor, que es tan propio de todos nosotros, Señor, como son los temores y cuánto necesitamos liberarnos de ellos, en cuanto necesitamos que tú a través del poder de tu palabra nos libres, Señor, para poder crecer en ti, Señor, para poder crecer en fe, Señor. Ayúdanos a empezar a aprender, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti hay fortaleza, que tú eres la respuesta, Señor, en todo. Padre, bendice cada persona que hoy se está conectando para este estudio. Ruego que nos ayudes a tener un corazón manso y humilde para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, para que podamos recibir de tu Espíritu Santo lo que quieres tratar con nuestros corazones en esta noche. Abre nuestra mente y corazón para poder estar atentos a tu verdad, que es tu palabra. Te damos las gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, buenas noches. Ahí vi a la hermana Cristina también, que está por ahí. Buenas noches, hermana. Y damos gracias a Dios por la bendición que nos da de tener este espacio aquí juntos. Bueno, vamos a empezar entonces. Este tema tiene que ver cómo liberarte con los temores, ¿verdad? La vida está llena de todo tipo de temores. Cuando recuerdo lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Un temor ahí al terrorismo, ¿verdad? Que a los talibanes, etcétera. Hoy en día hay un gran temor sobre la pandemia y esta enfermedad, etcétera. Y a veces la gente tal vez hasta actúe irracionalmente, ¿verdad? Por medio de los temores que tiene ahora. Otros tal vez tienen temores por alguna situación familiar, ¿verdad? O económica. Uy, ¿qué van a hacer de mis recursos o de mis inversiones o de mis ahorros o algunos laboralmente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Si tendré o no tendré trabajo, ¿qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, hay temores de diversa índole, ¿verdad? Sentimentales tal vez o tal vez temores de salud. ¿Y qué pasará si me quebranto de salud o si no estoy bien de salud? Etcétera, ¿verdad? Todos en algún momento hemos experimentado temores o tal vez estamos pasando ahorita por esta situación, ¿verdad? Algún temor que está ahí esclavizándonos en nuestra vida, pero hoy quiero que empecemos, ¿verdad? A través de este estudio con la Biblia, ¿verdad? Que sea la Biblia la que nos pueda dar la respuesta de cómo poder liberarnos de ese yugo, de esa esclavitud, ¿verdad? Ustedes, creo que todos sabemos, ¿verdad? El estrés que puede llegar a generar, ¿cómo se llama? Los temores, todo ese estrés, todo ese afán, ¿verdad? ¿Cuánto, verdad? Puede cargar la vida de una persona. Aquí te dejo esta, vamos a ver si puedo pasar a la siguiente. ¿Verdad? A veces los temores son tan grandes o tan desmesurados que hasta queremos a veces tal vez comernos las uñas, ¿verdad? Tal vez hasta perdemos el sueño, el apetito, ¿verdad? ¿Cuántas de estas cosas nos pasan, ¿verdad? En la vida cotidiana. Bueno, el objetivo, ¿verdad? De este estudio que estamos haciendo es que nosotros podamos descubrir, ¿verdad? Una respuesta de cómo caminar con fe, cómo caminar con esperanza, sin importar las circunstancias de la vida, porque situaciones adversas siempre van a haber, ¿verdad? Jesús no nos dijo que no íbamos a tener problemas en este mundo, al contrario, ¿verdad? Entonces, problemas hay, dificultades habrán, pero ¿cómo poder tener esa esperanza y cómo poder caminar con fe, libres, ¿verdad? De esos temores de esta vida, es lo que queremos hacer. Y de previa entrar al pasaje donde vamos a estar hoy, quisiera compartir este otro pasaje también, que es como una promesa, ¿verdad? También, que es algo muy interesante. No sé cuáles son los problemas que usted está enfrentando o los que enfrentará o enfrentaremos,
Pero la Biblia sí nos dice ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, si tal vez hay una carga de temor o alguna situación, hay una carga que estamos llevando en nuestra vida, usted sabrá cuál es. La bendición que tenemos y que Dios nos promete a través de su palabra es que Él sabe hasta dónde, Él sabe hasta cuándo usted puede soportar y también Él sabe hasta cuándo darle la salida a usted de eso. Él ya dio la posibilidad de que usted pueda soportar lo que usted tiene que enfrentar o tendrá que enfrentar en esta vida. Entonces eso nos da aliento porque ya el Señor sabe lo que tendremos que enfrentar, pero también el Señor nos da la fortaleza para resistir y Él sabe también cómo darnos la salida para todas esas situaciones. Entonces, es algo que quería compartirles, ¿verdad? Antes de iniciarnos en este estudio, de empezar ya con la lección, ¿verdad? Propiamente. Y la idea es que todos compartamos, ¿verdad? Que todos podamos compartir nuestras opiniones, que podamos compartir lo que estamos aprendiendo y descubriendo de la Biblia conforme vamos a estar estudiando. Entonces, la idea es que nosotros podamos participar, que esto sea algo interactivo. Y la idea es que esto sea algo corto, ¿verdad? La idea es que sean 40 minutos, que podamos aprovecharlos al máximo y que Dios nos dirija, ¿verdad? Que más bien nosotros tengamos el deseo de poder volver otra vez a reunirnos en un tiempo corto, ¿verdad? Ya hoy es domingo, mañana empezamos el lunes otra vez con las carreras. Entonces, qué maravilloso acostarnos, ¿verdad? Terminar la noche del día de hoy con la palabra de Dios. Entonces, esa es la idea de estos domingos, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo estos estudios y la idea es poder todos los domingos hasta ahora seguir compartiendo en este momento esta serie de temas y luego estaremos viendo otros temas también, pero la idea es que esto sea algo que sea parte de nuestra iglesia, ¿verdad? También. Todos los domingos a las 7 conectarnos un ratito para poder tener este espacio. Bien, vamos a entrar entonces de una vez a nuestro estudio y quisiera pedirles por favor que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, por favor, el libro de Marcos. El libro de Marcos en el capítulo 4, por favor, Marcos capítulo 4, y vamos a estar en los versículos del 35 al 41. Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Vamos a leerlo una vez. Tal vez si alguien de los que está ahí conectado me puede ayudar a leer el pasaje. Marcos 4, 35 al 41. Voy a pedirle tal vez por ahí, no sé, hermano Steven, ¿usted podría leerlo, por favor? ¿Estará por ahí, hermano Steven? Sí, señor. Gracias, ¿Sí me hermano. escuchan? Sí, le escucho. ¿Usted nos Sí. escucha bien? Ajá, claro, súper bien. Gracias. Dice el número 35, Sí, por favor. Marcos capítulo 4. Dice aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, gracias. Este pasaje en el que vamos a estar
en estos breves minutos, es interesante porque se indica que este pasaje ocurre, que este acontecimiento se da en el segundo año del ministerio público del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que ya los discípulos han andado con Jesús por algún tiempo, ya los discípulos han visto los milagros que Jesús es capaz de hacer, han visto cómo Él tiene el poder para resucitar personas, han visto cómo Jesús tiene el poder para sanar, tiene el poder sobre los alimentos, para alimentar multitudes. Ellos han visto el poder de Jesús y ahora se encuentra en una situación complicada, en una situación difícil, ¿verdad? Y entonces, y esto nos identifica mucho con nuestras propias vidas, ¿verdad? También porque nosotros conocemos a Cristo y hemos andado con Él, ya sabemos, ¿verdad? En nuestra vida, lo que Él es capaz de hacer, pero también hay momentos de dificultad en nuestras vidas y cómo reaccionamos a ellos. Y aquí vemos también, hemos leído cuál fue la reacción de ellos. Vamos a leer una vez más este pasaje y voy a leerlo yo despacio. Y mientras tanto les voy a pedir, por favor, que ustedes marquen de la siguiente forma este pasaje. Cada vez que aparezca la palabra Jesús o Cristo o Él lo lee, que se refiere a Él, van a poner una crucecita roja ahí donde aparece. Una crucecita, si tienen color rojo mejor y si no, no importa, con negro. Cada vez que ustedes vean la palabra temor o miedo o algo similar, van a marcar esa palabra, la van a encerrar como con un círculo así, con esas rayas, ¿verdad? Distorsionadas, ¿verdad? Entonces, para que lo voy a leer y mientras lo leo, ustedes van a hacer esto, ¿verdad? Y luego vamos a compartir dónde encontramos esto. Y cada vez que vean la palabra discípulos o algo que se refiere a los discípulos, lo van a marcar, lo van a subrayar cada vez que vean algo de los discípulos, ¿verdad? Porque aquí vamos a centrarnos en ver. Perdón, hermano, disculpe. Sí. Las reseñas en cuanto a Jesús, Jesús es la cruz. ¿Ese óvalo para qué es? Perdón. Ese círculo ahí con esas rayillas, ¿verdad? Y todas distorsionadas es cuando vemos la palabra temor o miedo, atemorizar, Temor, algo así, okay. amedrentarse, algo así, ¿verdad? Ok, está bien, hermano. Muchas gracias. Con gusto. Y cuando vemos la palabra discípulos o discípulos o algo referido a ellos, lo subrayamos, lo vamos a subrayar. Entonces voy a leerlo, ¿verdad? Prestemos atención a lo que estamos leyendo. Eso es lo más importante, que veamos el texto, porque es de aquí donde podemos comprender cómo empezar, ¿verdad? A ver la realidad de los temores, de las dificultades y cuál debería ser nuestra reacción o cómo poder ir enfrentando estas cosas. Entonces vamos a hacerlo de esa forma, voy a leerlo despacio y mientras vamos leyendo, usted va marcando ahí en sus Biblias estas cosas. Recuerde, Jesús, por cualquier referencia a él con una cruz, temor o atemorizarse o miedo, amedrentarse con ese círculo ahí distorsionado, y los discípulos, cualquier referencia a ellos, lo subrayen, nada más, lo subrayen. Bueno, dice así la Biblia entonces. Voy a leer directamente de la palabra de Dios entonces. Dice la Biblia así, nuevamente. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien.
Lean un momento, ¿verdad? Detenidamente, piensen, ¿verdad? Conforme hemos leído lo que está encontrando, las veces que se menciona Jesús, qué hace Jesús, qué hacen los discípulos, qué es lo que nos está diciendo la Biblia de ellos. Y esa palabra temor o amedrentarse o miedo, ¿verdad? ¿Dónde aparece ahí? Y ahorita vamos a empezarnos a hacer unas preguntas de esto, ¿verdad? Sobre este texto. Recuerden, nuestra meta es que la Biblia misma sea la que nos hable, que sea la misma Biblia la que nos transforme. Bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a volver a leer y cada vez que aparezca algo de lo que les dije, ¿verdad? Cristo, Jesús, los discípulos, o miedo, temor, o amedrentarse, ustedes me van a decir duro la palabra. Entonces pueden abrir los micrófonos, por favor. La idea es que todos participemos para saber que ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a irlo haciendo de esa forma. Les invito entonces que abran los micrófonos. Bien. Entonces, vamos leyendo. Dice así y ustedes me van diciendo también. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hermano, les, porque es él el que está hablando. Muy bien, ahí es el les. Perfecto, hermana. Muy bien, les dijo, pasemos al otro lado. Vamos al 36, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como Les, porque fue a él. lee muy bien, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Él, muy bien, ahí él, le y él, muy bien. Vamos al versículo 37 ahora. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. No parece que haya ninguna referencia a la que estamos buscando. Versículo 38. Y él estaba en la popa, bien durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, ¿verdad? Otra vez. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose. Maestro, hermano. Maestro, muy bien, ajá. Y ese perecemos es de ellos, ¿verdad? Sí. Perecemos se refiere a ellos. También ahí vimos que ellos le despertaron, ellos fueron los que le dijeron. Ajá, esas cosas también son importantes. Pero vean qué interesante, ¿verdad? Y dicen, perecemos. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ese les es de Jesús, ¿verdad? Les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? Ahí va la nubecita. Ahí va esa nubecita rara, ¿verdad? Sí, amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, hermano, ahí tenéis es ellos. Así es, teméis, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? Muy bien, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, temieron. Temieron, va con nubecita, ¿verdad? Dice, con gran temor. Ahí también, ¿verdad? Hay otra nubecita en temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Uno al otro, hermano. ¿Cómo? Uno al otro. Sí, decían el uno al otro, gracias. Se decían al uno al otro. ¿Quién es este? Que aún ¿verdad? Hay referente a Jesucristo. ¿Quién es este? Ajá, Pero no sé si es quién o este. Este.
¿Quién es este? Está referido a Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, vamos, ya que hemos visto esto, ¿verdad? Vamos a hacernos unas preguntas de este texto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué podemos aprender de esto. Primero quisiera preguntarles, les pregunto, ¿qué estaban experimentando los discípulos? ¿Qué pensaron que les iba a suceder, que les iba a pasar? Que se iban a hundir, que se iban a ahogar, que iba a perecer la barquilla con ellos. Ajá. Que se iban a morir. Ellos creían que se iban a morir. La vieron fea, ¿verdad? Ellos dijeron, hasta aquí llegamos, ya no vamos a sobrevivir, ¿verdad? Estaban viendo las olas, el barco hundirse, estaban viendo que el viento estaba muy fuerte, la tempestad, y pensaron que se iban a morir. No sé si alguna vez ha experimentado eso usted, ¿verdad? O siente que los problemas que ha tenido, que tiene, los temores que tiene, le están ahogando, o que siente que está casi a punto de perecer, ¿verdad? Cualquier temor que sea. Entonces, tal vez estamos pasando una situación como la de ellos. Ahora, pensemos algo también, y aquí quiero que veamos dos cosas. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa, hermano. En la ¿Y qué popa hizo? durmiendo. ¿Qué estaba Durmiendo, haciendo Jesús? durmiendo. Ok. Jesús Él estaba en la estaba, popa. Sí. me llamó mucho la atención eso, que él estaba ahí con ellos, pero estaba dormido. Ok. Está dormido, está con ellos, está dormido. Y todavía un poquito más, si nos devolvemos al 35, ¿quién fue el que les dijo que se fueran en la barca? Vean el versículo 35. Él mismo fue el que les dijo. Ok. Qué interesante, ¿verdad? O sea, Jesús les dice, vamos en esta barca. Y ya, Jesús es omnipotente, Él es omnisciente, también conoce todas las cosas, qué es lo que va a acontecer. Y aún así les dice a los discípulos, vamos a estar aquí en esta barca, pasemos. Aunque Él sabía que se iba a llenar y que se iba a empezar a negar la barca, ¿verdad? Llenar de agua, a pesar de que Él sabía que eso se iba a hundir. Él les dice, vamos. Pero no se va con ellos en la barca, está junto con ellos en la barca, ¿verdad? Ellos no tienen que enfrentar esto ahí solos. Entonces, qué interesante eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús está durmiendo y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La tormenta era tan grande que Ajá. el agua se metía a la barca, Ok. ¿verdad? De una manera que ya la iba a hundir. Hermano, ¿cómo Jesucristo estaba dormido en ese movimiento, en esa agua tan fría? Me imagino yo cómo movía esa barca. Sí, interesante. ¿Cómo podía dormir, verdad? Pero él estaba descansando y los discípulos están afanados, están turbados, están con temor. Ahora, ellos lo despiertan, ¿verdad? Ellos despiertan. Ahora, ¿creen que era normal la forma en la que ellos estaban sintiendo en ese momento? Hermano, como ser humano, me imagino que sí, porque es es un momento en que ellos se ven en peligro. Ajá. Ellos están en peligro de que va a suceder algo. Sí. Entonces, yo siento que sí es normal la actitud, a pesar de que está Jesús ahí, y tanto el susto que olvidó que ahí estaba Jesús, después reaccionaron de que ahí estaba Jesús, que podía hacer algo. Sí. Ellos primero comenzaron a batallar. Es como nos pasa a nosotros, hermanos, nos viene una XY problema y nosotros, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Y comenzamos y pensamos y tratamos tratamos nosotros de arreglar el mundo, por decirlo así. Sí, y cuando no vemos solución, Diosito, ahí nos inclinamos y rogamos a Dios por aquello. Disculpe, Tranquilo, hermano. no se preocupe. Ya ahí entonces, pero si tenemos a Dios, entonces ahí vamos donde Dios. Yo siempre he dicho, hermano, Dios permite que vea
precipicio para que veamos la misericordia y la gracia de Ok. porque de otro modo, hermano, no valoramos ni apreciamos. Ujú. Ok. Y entonces estamos de acuerdo en que era una reacción muy natural, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos de la misma forma, verdad? Nos pasa algo y estamos, pero nos terrificamos, ¿verdad? Nos congelamos, ¿verdad? Ante las situaciones. A veces qué sé yo, hasta que se nos vuelve gelatina, tal vez las piernas, ¿verdad? Nos ponemos fríos, ¿verdad? De la situación que estamos pasando, ¿verdad? Y es normal la reacción, ¿verdad? A veces desesperarnos. Ellos se desesperaron, de verdad que pensaban que estaban al borde de la muerte. Entonces eso nos pasa. Ahora les pregunto, en el pasaje que acabamos de leer, ¿por qué ustedes creen que Cristo les pregunta, les dice dos cosas, ¿verdad? Jesús les dice en el versículo 40, leámoslo ahí, dice versículo 40, les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué significa amedrentarse? ¿Que porque tenían miedo? Ok, amedrentarse es tener temor, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es el miedo, verdad? Les dice, es como esa frase que Sí, usamos, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Interesante, ellos no estaban poniendo la mirada en ese momento en Jesús como el Hijo de Dios, aquel que puede hacer todo con todo su poder, todos los milagros, ¿verdad? Estaban simplemente con temor. Entonces Jesús les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cuál es el miedo? Ahora, y les dice, ¿por qué creen que les dice? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Según lo que Cristo está diciendo. será porque sabiendo que estaba Cristo en la barca con ellos, Ajá, tenían miedo todavía. ok. No sé, perdieron la fe en ese momento. Ajá, muy bien, ¿verdad? ¿Cómo no tenéis fe? Qué Exacto. interesante, ¿verdad? Jesús va con ellos, está a la pura par de Sí, ellos. sí, ahí lo tienen. Ahí está, ahí está. Ujú. Y Lo ahora, tienen y y uno ve, ahora, sí, ¿cómo Steven? que uno ve que tienen al Señor, pero es el mismo No sé, no le escucho bien, estando hermano. ahí, no se está Exacto. manifestando, ¿verdad? No la tienen, entonces al final se queda como que ellos están careciendo eh, ¿cómo le dijera? El carecer de esa fe es lo que los lleva a manifestar que hay temor, ¿verdad? Ujú, ujú. Así lo veo, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Entonces, Jesús lo que les dice es que ellos tienen un Sí, problema ya de no. fe, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo más? Que lo que ellos tienen es un problema de fe, a pesar de que Jesús está al lado de ellos y a pesar de que ya ellos conocen todo lo que Jesús ha hecho, todos sus milagros, que han visto el poder de Jesús y también, a pesar de que Jesús mismo es el que les ha dado la orden de que se vayan en esa barca, ahora ellos no tienen fe, no tienen fe. Ahora, no sé si le pasa a usted algo similar a lo que les pasó a los discípulos, ¿verdad? ¿Cuál debió haber sido más bien la respuesta de ellos? ¿Cómo debieron de haber respondido tal vez ante esa situación, ¿verdad? ¿Cómo creen que debió haber sido la actitud correcta de ellos? Yo ¿Alguien? Bueno, digo que hermano, Hermano Alan, hermana Cristina, ¿sí? hermano, si Dios nos ha dicho que si tenemos fe como el grano de una mostaza, podemos decirle a este monte, desarráigate. Ujú, Y entonces, si hubiéramos tenido la fe, ellos hubieran tenido la fe ujú, de calmar las aguas. ok. O al menos, Porque él mismo le está diciendo que tienen falta de fe. ok, ok. Ahora, tal vez, no sé si calmar las aguas ellos mismos, ¿verdad?
pero sí tienen al lado de él, de ellos, a quien puede calmar las aguas, ¿verdad? Yo digo que, Sí, hermano. de ahí, si ellos ya sabían quién era Jesús, ya sabían lo que había hecho, los milagros que estuvo haciendo, ellos más bien, a pesar de todo, tuvieron que haber tenido esa fe o esa confianza que a pesar de todo Jesús iba a estar ahí y no les iba a pasar nada, pero les entró esa duda de que la barca, ¿verdad? Que tienen ese temor o ese miedo, porque y se les olvida y pasan la vida cotidiana. Uno a veces tiene temores, dudas y se nos olvida que Jesús está con uno y Él es el que lo va a sacar adelante y le va a cambiar cualquier tempestad por paz. Entonces, eso es lo que los discípulos olvidaron. Ujú. Amén. Así es. Y no sabemos cuánto duró ese viaje, ¿verdad? No sabemos si fue unas horas, si fueron 2 horas, 3 horas, si fue toda la noche, realmente no sabemos. Pero a veces nos pasa igual, ¿verdad? Tal vez a veces decimos que Señor, ya ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Y yo aquí, eh, sí, sí, puedes hablar, por supuesto. Te digo que subiste la mano, Bueno, claro. yo quiero compartir mi testimonio. A mí me pasó la de los discípulos, porque estando convertida desde los 6 años, viviendo toda mi vida en una iglesia cristiana de excelente doctrina, teniendo padres cristianos, teniendo un padre responsable en las escrituras y luego incluso casada con un pastor. Hace muchos años, cuando Josué entró al prekinder, yo estaba tan preocupada de que nadie lo iba a cuidar tan bien como yo, según yo, ¿verdad? Que un día simplemente me dieron crisis de pánico y por no tener fe, por no confiar en mi Señor, que Él nos había llevado hasta ahí, que Él iba a cuidar de Josué, que nadie podía cuidar mejor de Él, mejor de que Él, ¿verdad? No podía estar en mejores manos. Se me detonó eso y ahora he tenido que aprender a vivir durante 13 años con esas crisis, pero sabiendo también que en la barca no voy sola, ¿verdad? Que en la barca va el Señor Jesús conmigo. Amén, así es. Interesante que a pesar de la crisis de los discípulos, a pesar del miedo que tuvieron, a pesar de su falta de fe, Jesús no hizo estas en la barca. Allá vean ustedes cómo se va, cómo se salva. Jesús, ¿qué hizo? Él sabía el momento de cuál levantarse, reprender el viento, callarlo y enmudecerlo, que ya no molestara más. Él sabía cuándo decir hasta aquí, basta. Y el Señor sabe hasta cuándo decir basta. Él sí lo sabe. No sé cuántos años o cuánto tiempo vamos en esa barca, en esta condición, ¿verdad? Pero Él sabrá decir cuándo es basta. Ahora, para ir terminando, ¿verdad? Porque ya se nos fue el tiempo de este estudio tan corto del día de hoy. Nada más pensemos un momento. Terminamos de ver los versículos 40 y 41, ¿verdad? Voy a leerlos nuevamente y les digo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe, verdad? Ya vimos cuál fue la crisis de ellos. Pero luego el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían al uno del otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿qué aprendimos acerca de marcar estas palabras? Temor y temieron y temor. ¿A quién fue ahora el temor? ¿Cómo cambió ahora el temor? Es que yo siento, hermano, que ellos todavía no tenían el conocimiento, a pesar del tiempo que tenían de estar con Jesús, no tenían el conocimiento de en sí con quién estaba, porque al preguntarse ellos, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Uh-huh. Yo siento que todavía, sí, como lo veían como un gran profeta. Uh-huh. Siento yo, porque ellos mismos están preguntándose, ¿quién es este? Hoy tuvieron temor. Uh-huh. Sí, hasta ahí, hasta el versículo 41, ¿verdad? Ahora el temor es
pero ¿quién es este, verdad? Que calma la tempestad, que tiene poder sobre las aguas, sobre los elementos. ¿Quién es este, verdad? El Yo temor de pienso ellos que ahora cambió, ¿verdad? Y realmente, nosotros más bien como creyentes, ¿verdad? Debemos entender la autoridad de Jesús sobre todas las cosas que nos pasan. Todas y cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora que Él tiene toda la autoridad sobre la tormenta, que Él tiene toda la autoridad sobre cualquier cosa. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Cuáles son los temores que usted o yo estamos enfrentando, ¿verdad? Yo personalmente también ahora estoy lidiando, porque espero en Dios que poder volver a caminar bien, poder tener una vida normal otra vez. Es una batalla que tengo ahorita, pero no sé cuáles son las suyas, ¿verdad? O con cuáles ha estado lidiando, o alguna enfermedad, o algo, situación económica, ¿verdad? Lo que sea. Pero debemos de entender y comprender, ¿verdad? Discernir en nuestra mente y corazón que Jesús tiene la autoridad. Al final de cuentas, Él tiene la autoridad sobre todo. Entonces, que hoy por lo menos este pasaje nos sirva como para irnos metiendo, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver otro más de esto, ¿verdad? Seguimos con este tema, pero espero que nos haya ayudado el día de hoy también a ver un poquito más que no solo nosotros, ¿verdad? Hemos pasado dificultades, también la Biblia está llena de personajes que han pasado crisis, que han enfrentado situaciones difíciles, emocionales, crisis económicas, crisis de salud, y ante todo, Dios ha estado ahí, ¿verdad? Dios siempre tiene el control y Dios tiene la autoridad. Entonces, que hayamos podido aprender algo el día de hoy. No sé si alguien quiere compartir algo más antes de cerrar en oración. Sí, hermano, que también tomemos en cuenta que con solo que Jesús dijo, yo soy, la gente retrocedió. Yo me imagino que ellos también tuvieron el temor porque nos vamos a morir porque es Dios, es Dios. Ya que el mar y le obedece, es Dios. Yo pienso que Sí, también es otra parte de temor que ellos tuvieron, sí, porque ya llegan a reconocer de con quién están realmente. así es. Yo digo, hermano, que la verdad esto pone en evidencia que uno confronta la fe de uno, ¿verdad? Y aunque uno tenga a Jesucristo, uno como cristiano puede tener la paz, puede estar con Él, pero cómo debe de verdad tenerse fe y hacer esa fe práctica, porque sí confronta mucho esa realidad. Puede uno tener a Jesucristo, pero cuando hay una situación difícil, hacemos notar de que ese Cristo que está ahí, lo despertamos para que sea funcional en nuestra vida, o nos quedamos ahí con así un Cristo ahí en un lado y nosotros teniendo temor, ¿verdad? Eso, como le digo, lo hace confrontar a uno los pensamientos de uno, Así la es. interna de uno para lidiar con esas cosas. Sí, sí, así es, así es. Sí, si quieres compartir algo también, por favor. Bueno, a mí también me gustó mucho y es increíble, ¿verdad? Como en un pedacito uno puede, Dios le puede enseñar a uno tantas cosas. Este, me fascinó la parte de la arca, ¿verdad? Y estaba pasando todas esas cosas. Él no tenía problemas con eso porque él sabía todo lo que él podía hacer. El problema lo tenían los discípulos porque ellos olvidaron quién era él. Como estaba diciendo Cristina ahora, ellos tal vez ni siquiera sabían quién era él. Lo seguían y de todo, como nos pasa a nosotros, que muchas veces decimos, ay, sí, seguimos a Dios, somos cristianos y de todo, pero hasta que nos toca enfrentar algo fuerte en nuestras vidas, nos pasa las de Job, que de oídas lo conocíamos, pero ahora lo ¿verdad? En medio de esas situaciones. Y a ellos en ese momento, verdad, era alguien impresionante con el que ellos andaban. Yo verdaderamente él era Dios, ¿verdad? Entonces, este, me gusta mucho porque para mi vida, para el día a día, de verdad, que yo necesito recordar que conmigo el que está ahí es Dios.
y no cualquier otro poder obra en mí, sino el poder de Dios. Amén, gracias a Amén, Dios así por es. eso. Gracias a Dios por lo que Él nos enseña. ¿Alguien más? Y si no, para orar, entonces, ¿no? Yo Entonces, diría, tal vez porque si tal alguien nos vez ayuda en oración, por favor, para cerrar. no estuve desde el principio, pero sí sé la historia, sí estuve ahí escuchando, pero sí, realmente es importante cómo la Biblia habla momentos de adversidad, es cuando más Cristo, es cuando realmente en la vida diaria suele pasar. Vean el caso tal vez de nosotros, se murió mi papá y mi mamá y ahora nuestra reacción es desquitarnos con Dios y es por culpa de Dios y alejarnos de Él. Y no, así piensa el ser humano. A fortalecerse, a tener más confianza, a tener más fe en Dios y realmente es ahí donde uno se recuerda. Sí, ahorita hay una tempestad a mi alrededor, pero aquí está Jesucristo. Entonces eso es lo que me llama la atención de ese pasaje, que realmente a veces vemos la tempestad, pero no vemos la compañía. Amén, así es. Pongamos nuestros ojos a Jesús, ¿verdad? Conozcámosle más para darnos cuenta quién es el que está a la par de nosotros. Muy bien, entonces oremos, por favor. No sé, ¿quién me puede ayudar a hablar, por favor, para cerrar? ¿Alguien? Todos Yo, a la- ¿Quién dijo? Alan, Alan, por favor, y cerramos así entonces. Ore, por favor. que oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por este día. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos hablas múltiples cosas, nos hablas cosas diferentes a cada uno, nos puedes hablar lo mismo a todos, pero realmente cada uno lo podemos interpretar, lo podemos aplicar a nuestra vida de maneras diferentes. Gracias porque nos recuerda que tenemos este libro, estas palabras que son eternas y las vamos a estar recordando por los siglos de los siglos. Que realmente sea un privilegio en esta vida, en esta tierra, poder aprovechar esas palabras tan edificantes, tan buenas, recordar esos pasajes, esos momentos que tú pasaste con cada uno de los discípulos, que las escrituras y nosotros lo vemos actualmente, es para aprender, porque algo nos quieres hablar, revelar, enseñar, corregir, pero Señor, gracias porque tenemos tu palabra, de manera virtual, podemos reunirnos en una iglesia para escuchar tu palabra, para seguir creciendo y seguir fortaleciendo de nuestro hermano Walter, por cada uno que por y práctica lo que escuchamos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Alan. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes, hermanos, también, que estuvo este ratito aquí reunidos. Dios mediante, bueno, nos vemos de hoy en 8 otra vez en esta clase, en este estudio. Y bueno, Dios les continúe bendiciendo. Recuerden el sábado, ¿verdad? El culto presencial en la iglesia, el culto de aniversario. Y también el próximo domingo, que es el culto propiamente en el domingo de la mañana. Entonces, que tengan una linda noche, cuídense mucho y ahí estamos conversando y hablando, viéndonos, aunque sea virtualmente, pero ahí continuamos juntos. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas Amén. noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias.